Hola nuevamente, ahora vamos a hablar de la evaluación y la medición del dolor agudo. En esta cortica charla quiero que les quede claro cómo medimos el dolor, algunas escalas de evaluación de dolor, medición de dolor en poblaciones especiales y escalas para dolor en el dolor neuropático agudo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo evaluamos el dolor? ¿Existe un dolorímetro? Porque para los otros signos vitales tenemos una forma de medirlo de forma objetiva, existe el dispositivo. Pero en dolor existe. No, lastimosamente el dolorímetro no se lo han inventado porque jugamos en el campo de lo subjetivo y de lo psíquico y es bastante difícil inventarlo. Entonces pensar que ese dispositivo existe y esperar hasta que él exista para tratar el dolor podría llegar a ser un error muy grande que sufrirían los pacientes. Entonces, ¿cómo lo medimos? Toca irremediablemente creerle a los pacientes que tienen dolor. Hay que creerle al paciente. Pero antes de creerle al paciente, hay que preguntarle, ¿cómo les parece que el 70% de los pacientes que llega con dolor, de ese 70, solamente el 30% es interrogado ante la existencia o no de dolor? O sea que lo primero que hay que hacer es preguntarles si les duele. Y después de que nos digan que les duele, creerles que ese dolor existe. Hay muchas escalas para la evaluación del dolor. Yo les voy a mostrar hoy las más comúnmente utilizadas, no solo en nuestro medio, sino en el mundo, pero además de eso, ¿cuáles podrían buscar? ¿Listo? Entonces, la más estudiada, reproducida y validada es la escala visual análoga del dolor, que todos la conocemos, que va de 0 a 100 milímetros o 0 a 10 centímetros. Entonces, donde 0 es no tener dolor, de 1 hasta 3 es tener un dolor leve, de 4 hasta 6 es un dolor moderado y de 7 a 10 es un dolor grave. La escala visual análoga es la más utilizada en los estudios farmacológicos, en cualquier modelo donde se busque disminuir dolor. Sin embargo, en la práctica clínica, nosotros nos vemos con la batica blanca, pasando ronda en los hospitales o en nuestro servicio de urgencias y tenemos probablemente el diapasón, probablemente un oxímetro manual, probablemente el fonendoscopio, pero no llevamos una reglita de escala visual análoga. Recuerden que la escala visual análoga es visual. Entonces no llevamos una reglita de 0 hasta 10. Por tanto, es la más utilizada en los estudios, pero la menos utilizada en la práctica clínica. Probablemente en la práctica clínica una de las escalas más usadas sea esta segunda, que es la escala verbal numérica. Esta escala nosotros le preguntamos al paciente, señor, si 0 es no tener dolor y 10 es el dolor más grande que usted se imagine, de 0 hasta 10, ¿usted cómo califica el dolor? Y el paciente le dice, de 0 hasta 10, ¿cuánto le duele? Pareciera muy fácil de usar, pero en nuestro medio hay un gran retraso cultural, aunque los pacientes estén alfabetizados, se sepan los números. Y a veces se quedan mirándolo a uno así como si uno les hubiera puesto el problema de cálculo más difícil. Entonces hay pacientes donde incluso utilizar esta escala, que parece sencilla, no es sencillo para ellos. Entonces hay otras escalas. Acá no se acaba las herramientas, tenemos más herramientas. Son las escalas categóricas o descriptivas y es muy simple. Señor, ¿usted tiene dolor? Sí. Bueno, ¿te duele mucho, más o menos o poquito? Leve, moderado, severo. Los pacientes se autoclasifican en el dolor. Entonces esta es muy fácil de usar. Me gusta especialmente en ciertas poblaciones con un retraso cultural importante o aquellos a los que ya les hemos preguntado mucho la escala visual o la escala verbal, donde uno abre la puerta y de entrada te están diciendo me duele 6. Entonces yo prefiero cambiarles el discurso y a veces utilizar esta. Sin embargo, hay poblaciones especiales donde ninguna de esas tres escalas muestra ser útil. Pensemos en los neonatos o en cualquier niño menor de 4 años. No podemos ni mostrarle la escala visual, ni la escala verbal, ni la categórica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No les evaluamos el dolor? ¿A los niños no les duele? Si les duele, lo que pasa es que hay que usar otras herramientas. Entonces, la escala más utilizada es la escala FLAG revisada o modificada, donde miramos varias cosas. Miramos cómo está la carita del niño, si las piernas están relajadas, por el contrario muy tensas o las está moviendo mucho, pero además miramos variables comportamentales, si está llorando, si se consuela con su cuidador, si está quieto, moviéndose mucho o está tranquilo. Todas esas variables se suman y los clasificamos si no tiene dolor, si el dolor es leve, moderado o grave. Aparte de la escala FLAG está la escala KEOPS, que también mide cosas parecidas.
el grito, el llanto, la expresión de la carita, si habla, cómo habla, la actitud corporal, el deseo de tocar la herida si le duele mucho, el lugar donde hay dolor, si las extremidades inferiores están quietas o si se están moviendo mucho del desespero o si están relajadas. Todas esas escalas las podemos usar en niños menores de 4 años, algunos dicen que solo menores de 3. De los 4 a los 12 años tenemos otras escalas validadas. La escala revisada de las caras. Entonces comparamos una de estas caras con las caras con la carita del niño y decimos qué dolor tiene. O usamos esta autoevaluación también de caritas, que es la escala de Von Baker, donde el niño se ubica en una de esas caritas, se identifica con alguna de ellas. Para los mayores de 12 años es más fácil, si están escolarizados incluso podríamos usar los números, pero si no, entonces usamos las escalas categóricas. Sin embargo, pensemos que hay pacientes especiales, pensemos en los pacientes con delirium, los pacientes con demencia, los pacientes con algún retraso mental, los pacientes con síndrome de Down, los pacientes con afasias. Va a hacer especial énfasis en los pacientes con demencias, que normalmente son ancianos y que pueden tener algún tipo de fractura o un dolor severo por alguna causa y nosotros no nos damos por enterados porque es muy difícil evaluarlo. Sin embargo, hay escalas validadas para ellos. Esta escala, que es la escala de Peinat, es una escala muy buena para la evaluación de dolor en ancianos o en pacientes con demencia en general. Se parece incluso a la escala Flag en niños, pero adaptada a las actividades de los ancianos, como está la respiración, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y si se consuelan o no se consuelan. Listo. Pero además pensemos en otro grupo de dolores. Cada vez es más frecuente recibir en nuestros servicios de urgencias pacientes con dolor agudo neuropático. Por el daño de cualquier tejido nervioso siempre puede producir cualquier dolor neuropático, cualquier lesión puede producir dolor neuropático. Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor neuropático? Esta escala particularmente me encanta porque les permite semiológicamente no solo evaluar el paciente, hacerle el examen físico, sino también clasificarlo y decidir cuál sería el tratamiento del cual se beneficia este paciente con dolor neuropático agudo. Entonces, esta escalita yo se la recomiendo, que es el Pain Detect. Yo hoy no pretendo que se aprendan las escalas que les acabo de decir, sí pretendo que utilicen mucho las 3 primeras, pero las otras solamente que tengan en cuenta que hay otras escalas que las pueden buscar en sus dispositivos, que piensen que hay cómo medirle el dolor a estos pacientes. Aparte del Peinat que les acabo de mostrar, está el cuestionario de N4, que también mide dolor neuropático de una manera muy completa. Entonces hay muchas herramientas para medir dolor. Como puntos claves, piensen que a los pacientes les duele, piensen en el dolor, pregúntenle si le duele. Después de que le pregunte si le duele, piense en la correcta forma de medir el dolor en ese paciente según la característica de su paciente. Elija una escala y clasifíquelo y después de clasificarlo, apréndalo a tratar como vamos a ver en el resto de las charlas de este curso. Como no quiero que se aprendan todas las escalas, no tengo tantas pretensiones, pues esta es una página muy interesante porque en esta página pueden consultar, digamos que todas las escalas de las poblaciones especiales que ustedes pueden bajar en sus celulares o en una app y las instalan. Estas son las referencias bibliográficas que utilicé para traerles un corto resumen de cómo se evalúa el dolor y el primer link es el de las escalas que les acabo de mostrar en el pantallazo anterior. Muchas gracias, espero que hayan aprendido un poco.